tomamos autoridad sobre huestes de maldad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Norte y sur, a predicar, este oeste, a predicar, porque el Señor nos ha dado la ciudad. ¿Cuántos creen que nos dio Guatemala? Sí, Señor, lo creemos, lo confesamos. Tomamos autoridad contra toda potestad. Tomamos autoridad en el nombre de Jesús. Tómala. Tomamos autoridad sobre huestes de maldad. Tomamos autoridad en... Ahora tómalo para tu ciudad. Digo, norte y sur, a predicar, este oeste, a predicar, porque el Señor nos ha dado la ciudad. Norte y sur, a predicar, este oeste, a predicar, porque el Señor nos ha dado la ciudad. ¡Júbilo! Lo queremos, Señor. ¡Sigue la fiesta! Ahora sí, dale tu mejor grito de júbilo. Buenas noches, hermanos, Dios los bendiga. Me presento una vez más. Soy el pastor Elías del Ministerio de Casa Oración de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le doy las gracias una vez más por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Ahora le invito a que cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por un día más de vida. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu presencia ante todo, Padre amado. Gracias por este tiempo en el cual podemos estar hoy reunidos, Padre amado, a través de las redes sociales. Y sabemos también, Padre Celestial, que estamos congregados a través de tu Santo Espíritu. Y por eso te damos gracias. También te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que hoy están conectados para escuchar tu palabra de bendición y de edificación para sus vidas, Padre amado. Yo te pido que tu Santo Espíritu esté hablando, esté llevando respuesta, Padre Celestial. Lo que el hombre no puede hacer, que esté obrando tu Santo Espíritu, Padre amado. Ahora también en el nombre de Jesús ato y reprendo todo hombre fuerte, todo espíritu inmundo y toda carne se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que se quiere levantar y poner en contra en este momento en el cual estamos en tu presencia, lo atamos y lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 17. Si alguno lo tiene, puede estar buscando. Por ángeles en este lugar. Se oye tu voz, iglesia. Tú que estás sentado sobre el trono de gloria. Tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo. Tú que eres aclamado por tu iglesia, ven a este lugar. Este es tu tiempo de invitarlo, iglesia. Se oye. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 17. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, y te glorías en Dios, y conoces su voluntad, e instruido por la ley, apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley y la forma de la ciencia y la verdad.
La palabra del Señor hoy nos habla, el apóstol Pablo en su momento le habla a los judíos. En esta carta, él explica que estos hombres tenían sobrenombre de judíos. ¿Por qué? Porque los judíos en su momento eran el pueblo de Dios, era la iglesia, si podemos decirlo en ese momento. Y el apóstol Pablo los exhorta. Y el Señor hoy nos quiere hablar y nos quiere mostrar que nosotros no tenemos que seguir este ejemplo. ¿Por qué? Porque Él estaba exhortando, lo estaba corrigiendo al pueblo de Dios. Y mire lo que dice: aquí que tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios. Conoce la voluntad, instruido por la ley, apruebas lo mejor. Dice que a ellos les convenía la ley. ¿Por qué? Porque ellos agarraban lo bueno, para ellos agarraban lo mejor. ¿Por qué? Porque ellos, como en este tiempo, lamentablemente hoy en día, las personas están torciendo la palabra del Señor, están predicando lo que le conviene, no lo que el Señor nos mandó a predicar, que es solo Jesucristo sana, salva y liberta, y es por gracia. ¿Por qué? Porque le dice el apóstol Pablo, en el versículo 18 le dice que conoce su voluntad e instruido por la ley, aprueba lo mejor, lo que le convenía a ellos. ¿Por qué? Porque hoy en día también vemos como lamentablemente siguen pidiendo diezmo, usando las escrituras. También piden votos, pactos. ¿Para qué? Para que puedan comprar el milagro, y no es así. ¿Por qué? Porque el Señor mismo nos dice que es por gracia y por fe. ¿Por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. También vemos como dicen: venga y selle la palabra. Una vez que predican, lamentablemente quieren como comprar, o quieren, también vemos como dicen que honren a los siervos, y no es así, porque nosotros los siervos de Dios estamos aquí por gracia y misericordia de Dios, y estamos predicando en agradecimiento a Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo le decía, que se decían ser judíos, se ponían el sobrenombre de judíos. ¿Por qué? Porque a ellos les convenía decir que eran cristianos, pero después su vida lamentablemente no era un ejemplo a seguir. ¿Por qué? Porque mire lo que dice en el versículo 19, dice: y confía en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Dice que agarraban a la gente ignorantes, si podemos decirlo, que no leían la palabra, como está pasando hoy en día, lamentablemente, como dice las Escrituras, como dice el Señor, que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y así vemos como el pueblo, como las personas son robadas por el enemigo. El Señor no quiere que pase eso. ¿Por qué? Porque Él nos quiere bendecir con toda bendición, pero el enemigo lamentablemente entra a través de ello. ¿Por qué? Porque dice que ellos agarran a los indoctos, a los que no tienen palabra, a los que no leen, a los que no tienen comunión con el Señor. Dice que son maestros de niños, que tienen la ley, la ciencia y la verdad, que hoy en día, como estamos viendo, hoy es todo profecía de parte de Dios, pero Dios no le manda a hablar eso, sino simplemente que se arrepientan y que hagan bien las cosas, así como el apóstol Pablo lo estaba exhortando en su momento. Hoy el Señor nos exhorta a que si nosotros estamos haciendo esa vida, o estamos rodeados de personas así, que dicen ser cristianos, dicen ser siervos de Dios, hijos de Dios, que prestemos atención. ¿Por qué? Porque el Señor nos quiere mostrar que no es por obra para que nadie se gloríe, dice la palabra del Señor, sino que es por gracia y por fe. Nosotros recibimos nuestro milagro por gracia y por fe, no tenemos que pagar nada. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya pagó el precio en la cruz del Calvario, y es por gracia, es gratis. Y nos dice la palabra que Él le exhortaba a estos judíos, dice: tú pues que enseñas a otros, no te enseñes a ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas a los ídolos, cometes sacrilegio. Dice que robaban en su momento. ¿Por qué? Porque predicaban que estaba mal hurtar, pero ellos con la palabra, como pasa hoy en día, vuelvo a repetirlo, porque lamentablemente hoy las personas se alejan del evangelio, se alejan de las cosas del Señor. ¿Por qué? Porque hoy en día es muy normal, lamentablemente, que digan: no, si ahí te roban, ahí te piden plata, te piden todo. Y no es así. El Señor Jesucristo, vuelvo a repetirlo, no nos pide nada, simplemente que lo reconozcamos como Señor y Salvador. También dice que enseña que no se adultera, pero ellos adulteran. ¿Por qué? Porque no son fieles al Señor. Están un pie en el mundo y un pie en las cosas de Dios. Están haciendo doble vida, y no es así. El Señor nos quiere que seamos frío o caliente, no tibio. ¿Por qué? Porque no podemos estar en el mundo y querer agradar a Dios. También nos dice el Señor, el apóstol Pablo, en la Escritura dice: tú que abominas los ídolos, cometes sacrilegio. Dice que en su momento ellos predicaban que los ídolos no son dioses, sino
que Dios, pero como pasa hoy en día también cometen sacrilegio. ¿Por qué? Porque dicen que Dios es uno solo, pero lamentablemente el sacrilegio lo hacen cuando van y toman Santa Cena, agarran cosas sagradas que son de parte de Dios y lo toman como normal, como un juego. ¿Por qué? Porque juegan con la gracia de Dios, con la misericordia de Dios. Así también vemos como los altares que dicen ser iglesias, lamentablemente sube cualquiera, cuentan chistes, hacen muchas cosas que no son de Dios y lamentablemente por eso las personas se alejan del Señor. Por eso el Señor hoy nos habla, nos exhorta como iglesia que no sigamos el ejemplo de estos judíos en ese momento. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo lo estaba exhortando a que sean cristianos, hijos de Dios. ¿Por qué? Porque como nos dice la palabra el Señor, el siervo de Dios, el hijo de Dios tiene que ser irreprensible, no tiene que tener con qué, el enemigo no tiene por qué acusarlo, no tiene con qué acusarlo si usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Así como a Jesús no encontraron cómo acusarlo en su momento, dice que aún vinieron personas con falso testimonio, pero aún así no pudieron. ¿Por qué? Porque Él estaba en santidad y eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros, que sigamos una vida en obediencia al Señor, que pongamos la palabra por obra, así como siempre digo al final de las prédicas, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que pongamos por obra la palabra que el Señor nos enseña. Por eso el apóstol Pablo le dice que ellos enseñaban, pero no se enseñaban a ellos mismos, porque ellos decían hagan esto y no lo hacían, simplemente ponían cargas pesadas, como dice el Señor Jesucristo, ponen cargas pesadas, mandan a orar, mandan a ayunar, a hacer vigilia, a hacer cosas que Dios nos mandó. Simplemente el Señor quiere obediencia, no sacrificio. Seguimos leyendo en la palabra del Señor en el versículo 23 dice: tú que te jactas de la ley, con infracciones de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Dice que se jactan, estas personas se jactan de ser siervos de Dios, hombres de Dios, mujeres de Dios, que leen la palabra, pero lamentablemente no conocen la palabra, no la ponen por obra, hacen tropezar a las personas. ¿Por qué? Porque dicen, esta persona me viene a predicar que está haciendo una doble vida, que sigue haciendo mal las cosas, que sigue diciendo malas palabras, que sigue haciendo muchas cosas mal. ¿Por qué? Porque dice que en el versículo 24 dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. A causa de estas personas, a causa de estos judíos de ese tiempo, el nombre del Señor era blasfemado. Y así hoy en día vemos como personas dicen ser cristianos, hijos de Dios, evangélicos, y lamentablemente no son un buen testimonio. Por eso el apóstol Pablo le hablaba y le exhortaba a la iglesia que pongan por obra la palabra. Y eso es lo que Dios quiere que hoy comprendamos también nosotros. ¿Dónde estamos? ¿Con quién nos estamos rodeando? ¿Con quién? ¿De quién aceptamos el consejo? ¿Quién es quien nos está guiando espiritualmente? Si podemos decirlo, pastor, profeta, quien sea, siervo de Dios, que veamos quiénes son. ¿Por qué? Porque la palabra sí nos dice que nos sujetemos a los pastores, pero también que veamos su obrar, su fe, y también que veamos los frutos. ¿Por qué? Porque su fruto lo vamos a reconocer, dice la palabra del Señor. Si estamos viendo esas personas que nos obligan a hacer voto, pacto, a diezmar, a hacer cosas que el Señor ya no quiere más. ¿Por qué? Porque Él no quiere sacrificio. Yo he visto muchas veces, lamentablemente, cómo las personas dejan de pagar sus cuentas, dejan de comer a veces por dar el diezmo, y el Señor no quiere eso. Simplemente el Señor quiere que seamos oidores y hacedores de la palabra, que seamos obedientes a la palabra del Señor, así como Jesucristo hizo la voluntad del Padre, que tengamos un corazón conforme al del Señor, así como el apóstol Pablo también fue perseguido por la misma iglesia, por estos mismos judíos. Porque él predicaba la verdad, predicaba que la ley ya estaba, que ya había venido Jesús y le estaba abriendo los ojos espiritualmente. Y hoy Dios quiere que usted conozca también que lamentablemente, vuelvo a repetirlo, estas personas siguen usando el nombre de Dios para llenarse los bolsillos, para tener gloria, fama. ¿Por qué? Porque los vemos también en los altares, esas personas que tenían el sueño frustrado, si podemos decirlo, querían cantar en el mundo, pero no van y se hacen cantantes en los altares, y eso es sacrilegio. ¿Por qué? Porque usan un lugar santísimo en donde tenemos que estar en santidad para ministrar a Dios. Y también vemos cómo los cantantes de este mundo, porque son del mundo, cobran un ticket, cobran una entrada para poder adorar a Dios. Nosotros tenemos libertad para adorar al Señor, tenemos que ser como
Dice David en los Salmos, dice: yo me alegré y me gocé con lo que me decían, a la casa del Señor iremos. Tenemos que entrar con la acción de gracia, no tenemos que estar diciendo: no llego a pagar la cuenta para ir a ofrendar, no llego. No, el Señor no quiere eso, simplemente quiere que usted ponga por obra la palabra. Seguimos leyendo en el versículo 28, mire lo que dice. Dice: pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es el judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no es la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. El apóstol Pablo le decía que no simplemente el que dice ser judío lo es. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que son siervos de Dios, son hombres de Dios, mujeres de Dios, hermanos en Cristo Jesús, y no lo son. Porque por fuera aparentan una cosa, pero como dice la palabra del Señor, lo que el hombre tiene por sublime es abominación delante de Dios. ¿Por qué? Porque son sepulcro blanqueado. Dicen tener una imagen, pero por dentro están podridos. ¿Por qué? Porque siguen haciendo lo malo, siguen pecando, siguen adulterando, siguen haciendo lo malo con el Señor y con la congregación, lamentablemente. Y dice el apóstol Pablo que la circuncisión es la del corazón, no la exterior. ¿Por qué? Porque en su momento el Señor le dio la circuncisión, que era el sello del pueblo de Dios, que cuando ellos se circuncidaban reconocían a Dios. Y así nosotros, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo de todo corazón, ahí ya reconocemos que somos pueblo de Dios, somos hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo le dice que la circuncisión es la del corazón, en espíritu. ¿Por qué? Porque nosotros, una vez que aceptamos a Jesucristo, entra el Espíritu Santo en nosotros y nos hace una nueva criatura, nos sella con el Espíritu Santo y somos hijos de Dios, y tenemos que caminar conforme a la palabra, conforme a cómo caminó el Señor Jesucristo en la tierra y cómo caminaron los apóstoles. Por eso el Señor hoy nos habla que veamos si nosotros estamos haciendo mal las cosas, si estamos siendo como estos judíos que decimos ser una cosa y no lo somos, que nos estamos haciendo los maestros, los sabios, con personas que ni leen. Que no lo hagamos más, que el Señor tenga misericordia de usted y que usted pueda reconocer su falta, su error. Y si usted está viendo a esas personas, que usted ore por ello. ¿Para qué? Para que el Señor los cambie y los transforme. Y también para que usted abra los ojos en donde usted está escuchando, en donde le están enseñando la palabra al Señor, si es palabra de Dios o no. Si, vuelvo a repetirlo, si le están poniendo cargas pesadas, que simplemente el Señor quiere que seamos obedientes, que hagamos su voluntad, que tengamos comunión con Él en todo tiempo. ¿Por qué? Porque para eso vino Jesucristo, para reconciliarnos con el Padre. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener acceso al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque nosotros éramos hombres pecadores, pero al reconocerlo a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos acceso al Padre, tenemos la comunión, que es la oración. No tenemos que dejar de orar. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a mostrar, así como el apóstol Pablo le exhortó al pueblo de Dios, a los judíos de ese tiempo, así el Señor nos está exhortando a nosotros, los hijos de Dios, los cristianos evangélicos de este tiempo. Ahora yo le invito y le animo, si alguno tiene algún pedido de oración, si lo quiere escribir. Mientras tanto vamos a orar al Señor. Límpianos, renuévanos. Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser
cierre nuestros ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu presencia ante todo, Padre amado. Gracias por esta palabra de bendición y de edificación. Tal vez una palabra dura, Padre amado. ¿Por qué? Porque es exhortación para nosotros mismos, Padre amado. Hoy te pedimos perdón si nosotros estábamos actuando como estos judíos de ese tiempo, Padre amado. Tal vez decíamos ser hijos tuyos, Padre amado, cristianos, pero lamentablemente con nuestros hechos, nuestra vida, nuestro fruto los denegamos, Padre Celestial, y por eso te pedimos perdón, Padre amado. Hoy te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude, Padre amado, a poder demostrar la nueva criatura, a poder demostrar la obediencia que tuvo Jesucristo a hacer tu voluntad, Padre amado. Hoy nosotros queremos hacer tu voluntad, Padre amado. También te pedimos por esas personas que tú nos mostraste hoy, Padre Celestial, que son una apariencia, que son hombres que sí dicen ser siervos tuyos, Padre amado, pero lamentablemente nos estaban guiando mal, Padre amado, nos estaban guiando a la perdición, Padre Celestial, poniéndonos cargas que no nos corresponden a nosotros. Nosotros simplemente tenemos que ser obedientes a ti, Padre Celestial. Hoy comprendemos, Padre amado, que tú no quieres sacrificios, sino obediencia, Padre Celestial, y que el último sacrificio lo hizo Jesucristo en la cruz, y por eso te damos gracias, Padre amado, gracias por eso que hizo Jesús en la cruz, porque por Él tenemos libre acceso a tu presencia, Padre Celestial. Te damos gracias por eso, Padre amado. También te pido, Padre Celestial, por mis hermanos, que tú le estés apoyando, Padre Celestial, que le estés ayudando para que ellos puedan ser de ejemplo, Padre Celestial, en su casa, en su matrimonio, en su propia iglesia, Padre Celestial, para que puedan dar gloria a Dios a través de su vida, Padre Celestial, que ellos puedan ser testimonios vivos, Padre Celestial, que tú simplemente lo haces por gracia, no por sacrificio, sino por gracia, Padre Celestial, y por misericordia. Por eso te damos gracias, gloria y honra una vez más en el nombre de Jesús. Amén. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso, Jesús. Le doy las gracias por compartir su tiempo y espero que podamos poner por obra esta palabra, que seamos oidores y hacedores de la palabra, que basta ya de apariencia, basta de decir ser una cosa y no lo somos, que hoy nos pongamos a cuenta con el Señor, reconociendo nuestra falta, nuestro error. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso para perdonarnos. Todavía el Señor está dispuesto a escucharnos. Si tenemos un corazón contrito y humillado, Él nos va a ayudar a que podamos ser ejemplo en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio. ¿Para qué? Para que juntos se puedan acercar al Señor todo nuestro entorno, nuestra familia, todas esas personas que nosotros estamos orando. Tal vez estamos orando, pero no éramos ejemplo, y el Señor nos mostró que simplemente tenemos que hacer su voluntad. ¿Por qué? Vuelvo a repetirlo, Él no nos pide plata ni oro. ¿Por qué? Porque Él dice en su palabra que Él es el dueño de la plata y el oro. Él simplemente quiere que seamos obedientes a su palabra y que hagamos la voluntad, que prediquemos que Jesucristo es el único que sana, salva y liberta, y simplemente es gratuito. Por eso le doy las gracias una vez más. Que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones.